Trump dice que los venezolanos están bailando en las calles. Y el mismo día en que lo dijo, el sistema eléctrico venezolano alcanzó su mayor demanda en 9 años y no tiene cómo cubrirla. Buenas noches, mi querido espectador. El jueves 7 de mayo de 2026, mientras Donald Trump cenaba en la Casa Blanca con los presidentes de ExxonMobil y Chevron y decía que los venezolanos están bailando en las calles porque está entrando mucho dinero, el Ministerio de Energía de Venezuela publicaba un comunicado que decía algo completamente distinto. Hoy, 7 de mayo de 2026, hemos alcanzado en el país un hito en la demanda eléctrica que alcanzó la cifra récord de 15.579 megavatios, siendo la más alta en los últimos 9 años. Esas dos noticias del mismo día, Trump bailando y Venezuela en récord de demanda eléctrica que no puede cubrir, son la imagen más honesta del momento que vive Venezuela esta semana. Esta noche vamos a analizar qué significa exactamente ese récord, por qué el sistema eléctrico venezolano no tiene capacidad para cubrirlo, qué dice el gobierno y qué dicen los ingenieros que conocen el sistema desde adentro, y por qué este problema es exactamente el que hace que toda la normalización económica que Trump celebra tenga pies de barro. Para entender la dimensión real del problema, hay que entender primero los números. El sistema eléctrico venezolano tiene una capacidad instalada de aproximadamente 36.000 megavatios. Eso significa que, en teoría, Venezuela tiene plantas eléctricas capaces de generar 36.000 megavatios. Pero capacidad instalada y capacidad operativa son dos cosas completamente distintas. Representantes de Siemens Energy, IGE, Vernova, dos de las empresas más importantes del mundo en infraestructura eléctrica, que estuvieron en reuniones con el gobierno de Delcy Rodríguez en Caracas para evaluar posibles contratos de recuperación, revelaron que el sistema actual solo cubre 13.000 megavatios de los 36.000 que debería producir. Eso es el 36% de la capacidad instalada, y la demanda registrada el jueves fue de 15.579 megavatios. Eso significa que Venezuela tiene una demanda de 15.579 megavatios y una capacidad operativa de 13.000. El sistema está operando por encima de lo que puede producir, y la brecha entre lo que se pide y lo que el sistema puede dar es exactamente lo que genera los apagones que los venezolanos están viviendo esta semana en todo el interior del país. El gobierno de Delcy Rodríguez tiene una explicación para este récord de demanda y la ofrece con una combinación de datos reales y narrativa conveniente. Por un lado, dice que las altas temperaturas y la ola de calor son responsables del aumento de la demanda, lo cual es cierto en parte. Mayo es uno de los meses más calientes del año en Venezuela, y el uso de aires acondicionados, ventiladores y equipos de refrigeración se dispara. Por otro lado, dice que el crecimiento económico también está impulsando la demanda, lo cual también tiene algo de verdad. Si la actividad económica crece, las fábricas, los comercios y las industrias consumen más electricidad. Pero esas dos explicaciones, aunque son parcialmente ciertas, omiten algo que los ingenieros venezolanos llevan años diciendo en voz alta. Las plantas eléctricas venezolanas no han sido reparadas debidamente en más de 10 años. Las turbinas de las termoeléctricas están obsoletas. Las líneas de transmisión están deterioradas. Los transformadores están quemados. Y nada de eso tiene que ver con el calor ni con el crecimiento económico. Tiene que ver con una década de abandono, corrupción y falta de inversión en mantenimiento que el chavismo de Maduro nunca priorizó, porque el dinero del petróleo se fue a otras cosas. Hay una frase de un ejecutivo de una de esas empresas internacionales que esta noche merece ser citada porque dice todo lo que hay que saber sobre el estado real del sistema eléctrico venezolano. Hablando bajo anonimato con periodistas, el ejecutivo dijo: "Las necesidades son casi infinitas. Las plantas no han sido reparadas debidamente en 10 años, pero aún no tienen claro cómo nos pagarían". Esas dos oraciones juntas son el diagnóstico y el problema al mismo tiempo. El diagnóstico: el sistema eléctrico venezolano está destruido después de 10 años sin mantenimiento real. El problema: las empresas que podrían repararlo no tienen garantías de pago suficientes para arriesgar su capital. Siemens Energy y GE Vernova no van a invertir cientos de millones de dólares en reparar turbinas y transformadores en Venezuela si no tienen certeza de que van a cobrar. Y esa certeza requiere reforma jurídica, garantías contractuales, mecanismos de arbitraje internacional y un Estado de Derecho que Venezuela todavía no tiene después de 127 días de gobierno de Delcy Rodríguez. Y ahí está la conexión entre la crisis eléctrica y el proceso de normalización que Trump celebra.
porque el dinero que ExxonMobil y Chevron están dispuestos a traer a Venezuela es dinero para petróleo y gas, no para electricidad. Los acuerdos que el gobierno de Delcy firmó con Crossover Energy Holding y Overseas Oil Company son acuerdos de explotación de hidrocarburos en los estados de Anzoátegui, Monagas y Barinas. El argumento del gobierno es que el gas asociado a esa producción petrolera puede servir de impulso para el sistema eléctrico venezolano. Pero entre extraer el gas y convertirlo en electricidad que llegue a los hogares venezolanos, hay una cadena de infraestructura que está rota: tuberías, plantas de procesamiento, turbinas de generación, líneas de transmisión, subestaciones. Todo eso está deteriorado, todo eso necesita inversión. Y los ejecutivos de Siemens y GE que fueron a Caracas dijeron claramente que sin garantías de pago esa inversión no llega. La historia del apagón de 2019 es el antecedente que todos los venezolanos tienen en la mente cuando escuchan hablar de récord de demanda eléctrica. El 7 de marzo de 2019, Venezuela quedó completamente a oscuras. El apagón comenzó en la tarde y duró días en algunas regiones. Fue el peor colapso eléctrico en la historia del país. Hospitales sin energía, agua que dejó de llegar porque las bombas dejaron de funcionar, comida que se perdió en los refrigeradores, personas que murieron porque los equipos médicos que los mantenían vivos se apagaron. El gobierno de Maduro culpó a un sabotaje electromagnético coordinado desde Estados Unidos. Los ingenieros dijeron que fue el resultado inevitable de años de abandono del sistema. Y 7 años después de ese apagón, el sistema que lo causó todavía no ha sido reparado de manera integral. Sigue funcionando al 36% de su capacidad instalada y acaba de registrar su mayor pico de demanda en 9 años. El gobierno de Delcy Rodríguez respondió al récord con 3 movimientos que dicen mucho sobre cómo está manejando esta situación. El primero, anunció el Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional, conocido como PERTSEN, que convocará a los sectores académico, científico, industrial y privado para diseñar soluciones estructurales a mediano y largo plazo. Eso suena bien, pero mediano y largo plazo no sirve para los venezolanos que esta semana tienen apagones de horas en Zulia, en Táchira, en Mérida, en Trujillo, en Miranda. El segundo movimiento fue reforzar la prohibición de la minería digital de criptomonedas en todo el territorio nacional, porque la criptominería consume cantidades enormes de electricidad y está identificada como uno de los factores que presionan la red. El tercero fue que el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, salió a pedir a los venezolanos que reduzcan su consumo voluntariamente, que apaguen los aires acondicionados, que usen menos electrodomésticos, que colaboren con el sistema. Le pidió a los venezolanos que paguen con su comodidad el precio de 10 años de abandono institucional. La narrativa oficial tiene una consistencia histórica que esta noche merece ser documentada porque revela un patrón que no ha cambiado desde Chávez hasta Delcy. Desde 2009, cuando el gobierno atribuyó los primeros racionamientos a la sequía del fenómeno de El Niño, hasta el apagón de 2019, que fue un sabotaje electromagnético desde Estados Unidos, hasta el plan de ahorro energético de 45 días que Delcy anunció en marzo de 2026, argumentando que los rayos solares caen perpendicularmente y elevan las temperaturas, la narrativa oficial siempre tiene una explicación externa para la crisis eléctrica. Siempre es el calor, siempre es el sabotaje, siempre son las sanciones, nunca es el abandono deliberado, nunca es la corrupción sistémica, nunca es la falta de inversión durante décadas. Y esa narrativa, que ha funcionado como escudo político durante 15 años de crisis eléctrica crónica, sigue siendo exactamente la misma narrativa que el gobierno de Delcy usa en mayo de 2026, cuando el sistema alcanza su mayor pico de demanda en 9 años y no puede cubrirlo. Una ciudadana venezolana de Monte Carmelo lo dijo con una claridad que ningún informe técnico puede superar. Denuncio el abandono total de los servicios públicos. Hacen trabajos mal hechos que no solucionan nada, mientras los recursos del petróleo desaparecen sin dejar beneficios para el pueblo. Las consecuencias las pagamos nosotros: electrodomésticos dañados, apagones constantes, calles destruidas y falta de agua. Es indignante que la situación empeore cada día y nadie responda. Esas palabras de una venezolana anónima en Monte Carmelo son el reverso exacto de lo que Trump dijo en la Casa Blanca el mismo día. Trump ve a venezolanos bailando en las calles porque está entrando dinero de ExxonMobil y Chevron. Esa ciudadana de Monte Carmelo ve sus electrodomésticos quemados por los bajones de luz y el dinero del petróleo desapareciendo sin llegar a su vida. La imagen que deja este 8 de mayo de 2026 es la siguiente. El sistema eléctrico venezolano opera al 36% de su capacidad instalada.
La demanda acaba de alcanzar su récord en 9 años. Las empresas que podrían repararlo dicen que las necesidades son casi infinitas, pero no tienen claro cómo les pagarían. El gobierno responde con un plan de mediano y largo plazo y pide a los ciudadanos que apaguen los aires acondicionados. Y Trump dice que los venezolanos están bailando en las calles porque está entrando mucho dinero. Entre esas dos imágenes está toda la verdad de Venezuela en este momento. El dinero del petróleo está llegando, pero la electricidad todavía no llega. Gracias por acompañarme esta noche. Soy Laura Salazar. Nos vemos en el próximo análisis.